Vamos con la información para este webinar de configuración de centros de carga VT-Plug y gabinetes VT-DIN. El expositor es mi compañero Arturo Carrillo. Él tiene más de 5 años dentro de VT1 de México en el área de asistencia técnica, especializado en atender los estados de zona Golfo, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Vamos contigo, Arturo. Gracias, Guillermo. Buenos días. Gracias por la presentación. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy que, como comentó Guillermo, se titula Configuración de centros de carga VT-Plug y gabinetes VT-DIN. Si tú eres una persona que se encarga de vender esos productos, ya sea que estés en un punto de venta, que estés en un mostrador, que te dedicas a hacer ruta con diferentes tipos de clientes ofreciendo ese producto, si te dedicas a instalarlo, que seas un instalador directo, que tú te encargues de montar, de diseñar, de especificar todo lo que sea un proyecto o esos tipos de proyectos donde se utilice distribución de energía o equipos que distribuyan la energía. Esta información te va a servir de mucha utilidad, ya que cuando se está ofreciendo un producto o cuando un cliente se acerca a ti para pedirte una solución o para solicitarte informes acerca de un producto de este tipo, muchas veces hay dudas acerca de qué tipo de producto es, para qué se utiliza, dónde se instala, cómo está configurado, cuáles son las diferencias entre lo que es la línea VT-Plug y la línea VT-DIN. Sabemos que ambas son para distribuir energía eléctrica, que son para ocuparlos en una casa habitación, en un comercio, en una oficina, para instalar los breakers, los interruptores termomagnéticos, pero muchas veces se desconoce cuáles son sus características, cuáles son las diferencias entre uno y otro, cuáles son los puntos de valor de cada línea, porque cada línea tiene sus pros, van dirigidas o están diseñadas para poderse utilizar en diferentes lugares. Entonces, el objetivo de este webinar es ese, que tú puedas conocer estos productos de una mejor manera en caso de que ya los conozcas, y en caso de que no tengas conocimiento o apenas estés iniciando en todo lo que es la rama eléctrica, que puedas conocerlos, que puedas aprender un poco más acerca de esos productos que vamos a observar el día de hoy. Y principalmente, yo creo que lo más importante, que toda esta información que vayas a adquirir el día de hoy o que vayas a reforzar el día de hoy, la puedas aplicar allá afuera, con tus proyectos, con tus clientes, que esto mejore la calidad de trabajo que estás haciendo, que esto mejore la manera en que tú puedes ofertar el producto, en que tú puedes atender a un cliente, y esto, por supuesto, que se refleje o que se vea el resultado en una mejor venta y en más ventas. Para eso estamos el día de hoy aquí. Vamos a dar inicio con lo que son los criterios de selección. Cuando se va a seleccionar o cuando se va a ofrecer un centro de carga o un gabinete, siempre hay que estar al pendiente de cuáles son esos puntos básicos que el usuario final o que el cliente final necesita de estos equipos o de estos productos. A esto se le conoce como criterios de selección. ¿Qué es lo que yo debo de tener en cuenta, o qué es lo que le debo de preguntar, o qué es lo que yo debo de sondear, o qué es lo que yo debo de saber para poder ofrecer de una mejor manera un centro de carga VT-Plug o un gabinete tipo VT-DIN? ¿Ok? Entonces, el primero es uso o aplicación. Se debe de saber dónde se va a usar, dónde se va a aplicar. El segundo es su capacidad, de qué tamaño, de cuánta corriente, cuánto voltaje, para dónde va dirigido. El tercero es qué tipo de material, qué tipo de construcción debe tener este gabinete. Y el cuarto, que no por ser está en el cuarto lugar es menos importante, es la apariencia, el aspecto visual. Con lo que respecta al uso y aplicación, los centros de carga VT-Plug y los gabinetes VT-DIN tienen una amplia variedad de lugares o de lugares o de proyectos donde se pueden utilizar. Se puede utilizar en cualquier tipo de proyecto, ya sea un proyecto residencial, un proyecto industrial, en lo que son la parte de oficinas, por ejemplo, en edificios, y en lo que es la área o los proyectos comerciales. Es decir, los gabinetes de VT-DIN y los centros de carga VT-Plug se pueden utilizar en cualquier tipo de proyecto que
que tu cliente o que tú mismo vayas a estar construyendo o que tú vayas a estar instalando. Entonces, lo que sí es importante es saber a dónde se va a instalar, a dónde va dirigido. Si la instalación o el tipo de proyecto que se va a utilizar es residencial, igual yo puedo ofrecer esos productos. Si yo voy a estar atendiendo a un instalador que está atendiendo ya lo que es la industria y va a hacer una instalación eléctrica, por ejemplo, en lo que es el área de oficinas de una nave industrial, entonces yo puedo ofrecer tales productos. Si estoy atendiendo a un cliente que está construyendo edificios o departamentos en torres, entonces ya la capacidad, por ejemplo, de los centros de carga, ya igual ya ni son centros de carga, son tableros para una área o todo el edificio, y en cada departamento entonces ya puedo ofrecer mis centros de carga o mis gabinetes BTRIM. De igual manera, en la parte comercial, necesito saber las características para poder ofrecer X o Y tablero. Entonces, eso es bien importante, tener bien en cuenta qué tipo de proyecto es el que va a atender mi cliente o el que voy a atender para poder tener el primer criterio para poder ofrecer o para poder utilizar algún tipo de estos gabinetes o de estos productos. Ahora bien, con lo que respecta a la capacidad, ya una vez que sabemos que va a ser, por ejemplo, un proyecto residencial, una sola casa, una casa donde su consumo de energía eléctrica vamos a ver que es una casa suficientemente grande, 125 amperes o 250 amperes. Entonces, ya me voy yo hacia lo que es la capacidad o el tipo de características eléctricas que mi centro de carga, mi tablero de distribución o mi gabinete BTRIM necesita tener. Eso es bien importante, tenerlo bien en cuenta también porque, bueno, eléctricamente no se debe dejar de tener cuidado con esto. Dentro de lo que es Betichino se manejan diferentes capacidades de centros de carga o de tableros de distribución que van desde los 50 amperes, que son los centros de carga más domésticos, más sencillos en cuanto a capacidades eléctricas, hasta los tableros NVAR 4000, que son tableros autosoportados que son de capacidades de hasta 4000 amperes. Entonces, se puede atender un proyecto muy pequeño o un proyecto bastante grande, como comenté, un edificio, una torre, centros comerciales, hoteles, en fin. Hay una gran variedad para poder atender diferentes tipos de proyectos y diferentes capacidades eléctricas en esos proyectos. La construcción en material. Eso también es bien importante, porque no cualquier centro de carga o cualquier gabinete se puede utilizar para cualquier medio ambiente o para cualquier tipo de ambiente o de condiciones climáticas, por ejemplo. Se dividen en dos dentro del grupo Legrand, dentro de Betichino, hay una división bastante importante en estos gabinetes o estos centros de carga. Lo que es la solución NEMA, que es conocida como la solución americana. Dentro de esto está todo lo que es BTPlug, y la solución IS, que es la solución europea, que es donde están contenidos todo lo que son gabinetes BTRIM. Cada una tiene sus características importantes y cada una, y debido a esas características, cada una se puede elegir para que se utilice en algún lugar o en otro, o en algún proyecto o en algún tipo de proyecto. Con lo que respecta a la clasificación NEMA, indica qué tipo de protección tienen, en este caso, los centros de carga o algún equipo o aparato eléctrico, y con esto se pueda determinar dónde se va a utilizar. Va desde el nivel 1, o conocido como NEMA 1, hasta lo que es la NEMA 3. ¿Okay? Cada uno de los niveles o cada uno de los perfiles de estos centros de carga o estos gabinetes nos indican, nos dan una clara especificación de dónde sí y dónde no puedo utilizar un centro de carga o un equipo eléctrico que esté fabricado bajo la clasificación NEMA. Por ejemplo, el nivel 1, NEMA 1, quiere decir que tiene una protección contra el polvo, luz y salpicaduras indirectas. Es decir, un centro de carga NEMA 1, como son los centros de carga BTPlug, todos los centros de carga BTPlug son NEMA 1, quiere decir que se puede utilizar en usos generales y para interiores, o que no estén expuestos a ambientes en intemperie o ambientes drásticos de clima, ¿no? Que no les vaya a caer lluvia o agua a presión, por ejemplo, porque entonces ingresa y bueno, tienen daños
los centros de carga considerables cuando contaminantes ingresan en el interior de estos centros de carga. El número 2 indica que es un centro de carga o un equipo eléctrico hermético con escudos de goteo. El 3 y el 3S son centros de carga o equipos eléctricos que ya son resistentes a la intemperie. El 3R está diseñado para utilizarse al aire libre. El 4 y el 4X son resistentes para utilizarse a la intemperie y en pequeñas inmersiones. En inundaciones leves o si sube el nivel de agua se puede utilizar. El 5 resistente al polvo, 6 y 6P sumergible. Esos equipos ya pueden estar por debajo del agua o por debajo de un nivel de agua y soportan, trabajan bien. Y bueno, y así podemos ir explicando cada uno de los niveles, pero conforme más va subiendo la escala NEMA es más complejo y tiene más protecciones para lo que es el uso de estos centros de carga. Entonces, haciendo un recordatorio, los centros de carga que vamos a ver el día de hoy son NEMA 1, es decir, para usos generales, para propósitos generales y uso en interior. Con lo que respecta a la clasificación IP, IP es un estándar de protección que contienen los equipos eléctricos, en este caso los gabinetes de Betirin, basados en los estándares europeos. ¿Okay? Tiene dos dígitos numéricos. El primero, por ejemplo, el que observas en pantalla, que es el número 6, nos indica cuánta protección tiene este equipo o este gabinete contra el polvo u objetos sólidos. Y el número 7, que sería el segundo dígito, nos indica cuánta protección tiene el gabinete contra líquidos o contra humedad o contra partículas de humedad. ¿Ok? Entonces, en lo que respecta a la clasificación de polvo o a lo que es el primer dígito, está el IP0, por ejemplo, que es un gabinete que no tendría ningún tipo de protección contra el ingreso de polvos, hasta el número 6, que es un gabinete que es totalmente a prueba de polvo. ¿Ok? Vamos a observar el día de hoy que se manejan diferentes tipos de gabinetes en lo que es la solución IEC, en la solución europea, o los gabinetes Betirin, que están variando en ese rango. De igual manera, lo que son los gabinetes, lo que es el segundo dígito que nos indica la protección contra líquidos, vamos desde el número 0, que es un gabinete sin protección, hasta el número 8, por ejemplo, que nos indica que tiene protección contra permanencia bajo el agua, es decir, que se puede sumergir, y vamos a observar, o vas a observar que lo que son los gabinetes BTD están variando entre estos dígitos para poder hacer una combinación y, como te comenté, para poder hacer una selección adecuada de qué centro de carga o qué tipo de gabinete yo puedo utilizar. Es decir, si tú vas a atender a un cliente que necesita instalar, voy a poner un ejemplo, que necesita instalar un gabinete o un centro de carga en el área del jardín, donde hay una alberca, y va a controlar 2, 3, 4 circuitos, por ejemplo, con interruptores aeromagnéticos, pero sabemos que en el área de la alberca o en el área del jardín hay humedad, por lo regular se instalan los equipos fuera, no hay un cobertizo, o si lo hay, siempre hay salpicaduras de agua y demás, porque hay mangueras o hay albercas, piscinas. Entonces, una solución NEMA 1, por ejemplo, no sería lo más adecuado porque esos centros de carga no tienen protección contra salpicaduras o contra goteos o inclusive contra inversiones. Entonces, ahí tendrías que elegir o tendrías que sugerir lo que es el gabinete Betirin, que estos vas a observar más adelante que sí tienen protecciones inclusive para rangos altos contra el ingreso de polvo y contra el ingreso de humedad. ¿Ok? La apariencia. También eso es bien importante. A veces no se le da mucha importancia, pero sí es bien importante verificar dónde se va a instalar el centro de carga para también poder saber qué se puede ofrecer para ese proyecto o para ese cliente. Porque no es lo mismo instalar un tablero de distribución o un centro de carga en una nave industrial que instalar un tablero de distribución o un centro de carga en una casa o en una residencia. ¿Okay? Es algo totalmente distinto. Cuando atendemos a un cliente que se dedica a lo que es la instalación residencial, por ejemplo, donde
los clientes o los usuarios de esa residencia o de esa casa es muy importante en una casa habitación, el confort. Es muy importante ver qué elementos rodean a las personas que están viviendo en esa residencia. Entonces, si de repente estás en esa casa, eres un usuario de esa casa y frente a ti está un centro de carga o un tablero metálico, con una puerta robusta, con una tapa robusta, entonces le resta a todo lo que rodea a esa residencia, por ejemplo. Entonces ahí la solución Betidim es bastante recomendada, porque los gabinetes, la estética, la parte que se ve del gabinete es bastante adecuada para ese tipo de proyectos. Más adelante vas a observar cuáles son las soluciones que hay en lo que es Betidim. Y de igual manera, si vas a atender un ambiente más robusto, por ejemplo, un taller o una oficina, un lugar donde ya hay más movimiento, donde no es tan importante la vista, o si el centro de carga va a estar en un lugar donde no tiene visibilidad, tal vez en una bodega o abajo de una escalera o en un sótano o en un área específica donde están los tableros eléctricos, entonces se puede utilizar un BT-Plug sin problema alguno y no importa tanto cómo se vea, si se ve bien o se ve mal o qué estética tenga, ¿ok? Entonces, la apariencia también es bastante importante y bueno, se debe de considerar a la hora de que vayas a ofrecer o que vayas tú a instalar o que vayas tú a proyectar algún diseño de alguna solución eléctrica o de alguna instalación eléctrica, ¿ok? Bien. Iniciamos entonces con el tema número 2, que es la configuración de los tableros, o en este caso de los centros de carga. Vamos a iniciar con lo que es BT-Plug. Vamos a hacer un recuento. Recuerda que BT-Plug son los centros de carga que están fabricados bajo el estándar americano, son todos los que son NEMA, ¿ok? Y vamos a ver cómo está configurado. Vamos a iniciar con un centro de carga de los más sencillos. Es un centro de carga de 3 polos, es decir, tiene capacidad para conectarle 3 fases o 3 líneas de CFE, ¿ok? Y tú, ya sea un centro de carga pequeño como el que ves en pantalla o un centro de carga o un tablero más grande, por muy capacidad grande que tenga, siempre va a tener estos componentes básicos, ¿ok? Que es bien importante conocerlos. Primero son las zapatas de conexión. Las zapatas de conexión es donde se van a conectar, válgase la redundancia, los cables, ya sea que vengan directamente de la acometida de CFE o vengan derivados de otro tablero de distribución. En estas zapatas de conexión es donde llega la energía eléctrica, es decir, donde se conectan los cables. Aquí, por ejemplo, estás observando en pantalla un centro de carga con 3 zapatas, es un centro de carga de 3 polos, quiere decir que se le pueden conectar 3 cables, uno de cada fase. Estas zapatas eléctricas están aisladas eléctricamente, es decir, en la zapata 1 entra la fase 1, en la zapata 2 entra la fase 2 y en la zapata 3 entra la fase 3 y están aisladas eléctricamente entre ellas, ¿ok? Hay centros de carga que únicamente tienen 2 zapatas para 2 fases o 2 polos, ¿ok? Y entonces eso se replica en todos los centros de carga o en todos los tableros tipo plug, tipo americano. Otra parte bien importante de lo que es la configuración de un centro de carga son las terminales para los interruptores derivados. Es decir, una vez que la energía eléctrica llega a tu centro de carga, hay que distribuirla, hay que mandarla a los diferentes circuitos. Eso se hace a través de los interruptores termomagnéticos y esos interruptores termomagnéticos van enchufados. No sé si lo sepas, pero se le conoce plug porque son interruptores que son enchufados, son tipo plug. Cuando se enchufan hacen plug, por eso es que se le conoce como BT-Plug. Entonces, estos interruptores van enchufados en esas terminales, esas que observas en pantalla. En ese caso, es un centro de carga de 3 polos, entonces tiene 3 terminales para enchufar o para conectar nuestros interruptores termomagnéticos. De ahí viene lo que es la conexión de los retornos o de lo que son los neutros. ¿Okay? Aquí en el centro de carga de 3 polos están viéndolo en tu pantalla de tu lado derecho. Es esta parte que está aquí donde contiene una barra, en este caso son 4 tornillos
donde se conectan los retornos o donde se conecta lo que es los neutros de toda la instalación eléctrica. De igual manera, los centros de carga deben de contener lo que es la conexión de tierra física. En este caso, aquí se observa lo que es este conector, donde ya va instalado, ya son un sistema de tierras físicas o las tierras físicas para toda tu instalación eléctrica. La base aislante. Esta base aislante es donde van montados lo que son las terminales y lo que son las zapatas. Caja metálica es toda la caja o todo lo que es la parte trasera de lo que es el centro de carga y lo que es la tapa que cubre tanto la instalación eléctrica interna como los interruptores electromagnéticos. Puede ser tapa de empotrar o de sobreponer. De empotrar quiere decir que el centro de carga va embebido o va montado en el interior del concreto o de la tabla roca, no sé dónde se vaya a instalar. Y lo que es sobreponer es que el centro de carga va montado, pero va por arriba de la pared, no se perfora o no se troquela para poder hacer lo que es de instalación. ¿Ok? Todo eso se replica en todos los centros de carga que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Tanto lo que son la configuración interna como lo que son las tapas y demás. Entonces, ya viendo esto, podemos ver o puedes ver en pantalla lo que son los diferentes niveles o las diferentes capacidades de centros de carga que se manejan en lo que es BTplug para lo que es el uso doméstico y el uso comercial industrial. Están disponibles centros de carga de 2 polos, centros de carga de 4 polos, centros de carga de 8 polos. Estos están dirigidos hacia lo que es el uso doméstico. Centro de carga de 3 polos, que es el que viste en el ejemplo anterior. Centros de carga de 8, 12, 20, 30 y 42 polos. Y lo que son tableros de distribución de 12, 24, 30 y 42 polos para el uso comercial o uso industrial. ¿Okay? Entonces, todo esto es lo que se está estudiando el día de hoy y lo que viene contenido en este webinar. Centro de carga de 8 polos. Este es un centro de carga que va dirigido hacia lo que es el uso comercial o industrial y puedes observar cómo está construido internamente. También puedes observar que se repite la misma fórmula o el mismo tipo de configuración interna. Este es dirigido para lo que son 2 fases, es fase 1 y fase 2, tiene 2 zapatas de instalación y en la parte inferior puedes observar lo que son las terminales de conexión de lo que son los interruptores magnéticos. De igual manera, la barra para lo que son la conexión de neutros. Aquí ya puedes observar que son más tornillos o más regresos, más retornos los que se pueden conectar. Y también eso se replica en lo que es la terminal de tierra física. Hay más tornillos donde se hace la conexión. ¿Por qué? Porque ya es un centro de carga con más circuitos derivados. Y bueno, está lo que es la caja y por lo consiguiente también su tapa que puede ser de empotrar o de sobreponer. Si tú eres distribuidor o has vendido los productos Bekirim, habrás notado que en fechas recientes hubo un cambio en lo que son los códigos de lo que son los centros de carga. El código de este centro de carga antes sería BTN 103L diagonal 8. El código del centro de carga actual es el BTN-E de Ernesto 103L diagonal 8. Eso lo vas a observar tú en todos los centros de carga dentro de la línea de Beticino. Se les agrega esta E. ¿Okay? Con lo que respecta a la configuración, la construcción y demás, es el mismo centro de carga. Lo que se está haciendo es un cambio en lo que es la codificación de estos equipos. De igual manera, en pantalla puedes observar el centro de carga de 20 polos. Es un centro de carga donde ya la construcción interna es más robusta. Tiene 3 zapatas para lo que es la conexión de la acometida. De igual manera tiene su base aislante, sus terminales para lo que es la conexión de los interruptores magnéticos, sus barras de tierra, sus barras de neutro, lo que es la caja con sus tapas desprendibles y lo que es la tapa. Ok, aquí de igual manera puede ser tapa de empotado de sobreponer. Entonces, si te estás dando cuenta, la fórmula se repite en cada uno de los equipos, únicamente que al ir incrementando
la capacidad en cuanto a circuitos de derivación, también va incrementando su capacidad en cuanto a amperaje o en cuanto a corriente que soportan, y por lo tanto todo se va haciendo más robusto por la parte de adentro, por la parte interna de lo que son los centros de carga. O, por ejemplo, este centro de carga o tablero de 30 polos, ya es un centro de carga que puedes tener 30 pastillas de un polo, por ejemplo, para diferentes circuitos de distribución. Este puede venir con o sin interruptor teomagnético, y de igual manera tiene sus zapatas para la conexión. Tiene sus terminales de neutro, sus terminales de tierra física, lo que es su caja y lo que son las tapas de estos centros de carga o de estos tableros. ¿Okay? Aquí puedes observar más de cerca lo que son las conexiones, lo que son las zapatas y lo que es la conexión del interruptor principal. Ese interruptor, el centro de carga puede venir con o sin interruptor, depende de cómo el cliente necesite su configuración, y si más adelante este mismo centro de carga lo requiere con algún interruptor, entonces puede comprar su kit de instalación e instalar un interruptor principal Megaticker para poderlo hacer con su funcionamiento o con su mecanismo de interruptor principal independiente o individual. ¿Ok? Hablamos de BT plug, es necesario hablar de los interruptores teomagnéticos. El interruptor teomagnético tipo plug o tipo americano es un interruptor que es de enchufar, es enchufable, es compatible con todos los centros de carga que acabas de ver en las láminas anteriores, y de igual manera es compatible con todos los centros de carga que estén fabricados bajo el estándar americano. Entonces, y de igual manera los centros de carga se les puede instalar o se les puede adecuar estos interruptores teomagnéticos tipo plug o cualquier interruptor electromagnético que esté fabricado o que esté diseñado bajo el estándar americano. Tiene varias características. La primera, o las primeras, un interruptor teomagnético nos sirve para distribuir la energía eléctrica, y aparte de distribuir la energía eléctrica dentro de una instalación, hacerlo de manera segura, ya que tiene protección de sobrecarga y de cortocircuito. Es decir, si tú tienes un interruptor de 20 amperes como el que estás observando en pantalla, quiere decir que está calibrado para que se le puedan conectar 20 amperes. Si se sobrepasa de esos 20 amperes, si se sobrecarga el circuito eléctrico, entonces se va a botar o se va a disparar la pastilla para proteger toda la instalación eléctrica y a los usuarios que están utilizando esa instalación eléctrica. Y de igual manera, si dentro de la instalación hay un cortocircuito, ya sea que un equipo se ponga en corto o que por un accidente se junten dos cables eléctricos en una instalación, de igual manera, el mecanismo de protección hace que la pastilla o el interruptor se dispare, y con eso se interrumpa la energía eléctrica y se proteja el circuito eléctrico y a los usuarios de este circuito eléctrico. Tiene un sistema que se le conoce como reverse connection, que quiere decir que se puede alimentar ya sea desde el plug, desde las pinzas que presionan a los conectores, o se puede también alimentar desde lo que es el tornillo, donde ya en teoría se deriva, pero también se puede utilizar para, como si fuera un interruptor principal, por ejemplo, como una llegada. ¿Ok? Y va a estar operando correctamente lo que es el interruptor, y va a estar operando lo que es la protección de sobrecarga y la protección de cortocircuito. Se puede utilizar para uso doméstico, uso comercial o uso industrial. Contiene una bandera roja que indica cuando está operando correctamente o cuando está protegido, cuando se disparó, para voltajes de operación entre 120 y 240 voltios de corriente alterna. Tiene una capacidad interruptiva, que es la protección de cortocircuito, de 10.000 amperes. Contiene un borne opresor, que es donde va conectado el cableado para lo que es la derivación hacia los circuitos, donde tiene una prensa para que se pueda presionar, válgase la redundancia, el cableado de manera pareja, uniforme, y haciendo con esto la instalación más segura, más rápida, más confiable. Vienen en versiones de 1, 2 y 3 polos, y en capacidades de protección de cortos y de sobrecarga desde 10 hasta 70 amperes. Y bueno, está avalado bajo certificación UL y cumple con las normas oficiales mexicanas. Entonces, como te comenté, este interruptor es compatible con todos los centros de carga BT Plug y con todos los centros de carga que sean fabricados bajo el estándar americano. ¿Ok? Con lo que respecta a la codificación de los interruptores,
Es muy sencillo. BTN indica que es un interruptor BT-Plug o que es un equipo o un producto de la línea BT-Plug. Y de ahí viene un dígito, que en este caso vamos a poner el ejemplo del de 10 amperes. Es un 1, quiere decir que es un interruptor de un polo. Y después viene un número 10, bueno, una diagonal y un número 10. Quiere decir que es un interruptor BT-Plug de un polo de 10 amperes. Si fuera de 2 polos, sería un BTN 210. Y si fuera de 3 polos, sería un BTN 310. Con eso nos indica que es un interruptor de 10 amperes de 1, 2 o 3 polos. ¿Okay? Eso se replica en todos los códigos de los interruptores, ya sea de un polo, de 2 polos o de 3 polos y de 10 hasta 70 amperes. Algo que también debes de considerar es la capacidad del conductor eléctrico que se le puede instalar para la derivación hacia los circuitos. Si estás hablando de un interruptor en las capacidades de entre 10 y 30 amperes, entonces se le puede conectar cableado o un conductor eléctrico desde un calibre 12 hasta un calibre 6 y de cobre. Si estás hablando de un interruptor ya de 40 a 70 amperes, entonces se le pueden instalar o se le pueden adecuar conductores eléctricos de un calibre mayor, desde calibre 10 hasta calibre 1.0 y también de cobre. Entonces, eso también debes de considerarlo cuando tú vendas o cuando tú vayas a instalar un interruptor electromagnético para saber cuánta corriente o cuánto amperaje se puede manejar y por lo tanto qué conductor eléctrico o qué calibre de conductor eléctrico se le puede instalar. El tema número 3 de este webinar es la configuración, pero ahora de los gabinetes BTD. Ya vimos lo que es la oferta NEMA, todas sus características, los tipos de centros de carga, los tipos de interruptores. Entonces, ahora vas a poder observar la configuración de los gabinetes tipo IS, de lo que es la oferta europea y conocidos como gabinetes BTD. Características. Una de ellas es que es un gabinete plástico, mientras que todo lo que es BT-Plug son gabinetes o centros de carga metálicos. La oferta europea, en este caso BTD, está en el mercado con lo que son gabinetes con caja plástica. ¿Ok? Están fabricados bajo los estándares europeos y el estándar europeo para hacer lo que son la instalación de los interruptores electromagnéticos utilizan lo que es el riel DIN, por eso se le conoce como BTDIN o gabinetes de riel o interruptores de riel, es decir, para poder hacer la instalación de los interruptores ya no se enchufan, ya no son tipo plug, sino que ahora se montan en lo que es un riel metálico o un riel DIN, ¿ok? En este riel se pueden montar diferentes tipos de componentes, ya que esos gabinetes van dirigidos no tan solo para eléctricos, sino para otros. Se pueden utilizar contactores, derivadores, fuentes de alimentación, en fin, se puede utilizar no tan solo para lo que es una solución eléctrica. Esa es otra de las diferencias que hay también entre los gabinetes BTD y los gabinetes BT-Plug. El gabinete BT-Plug va dirigido exclusivamente para lo que es distribución eléctrica. Y el gabinete BTD se puede utilizar para lo que es distribución eléctrica o se puede utilizar para otro tipo de señales electrónicas, de datos, de voz, de audio, en fin, de circuitos cerrados de televisión, de protección, de intercomunicación. En fin, esos gabinetes se pueden utilizar para cualquier tipo de señal, de equipos que se monten en real-time. Otra característica también importante de BTD es que no tiene esta alma eléctrica, mientras que en los centros de carga BT-Plug observaste que están las 3 terminales o las 3 zapatas de llegada y están las derivaciones o los circuitos para derivar y para enchufar los interruptores electromagnéticos. En lo que son los gabinetes BTD no viene nada de esto. Pues el alma eléctrica o todo lo que es el esqueleto eléctrico del gabinete no lo contiene. Entonces esto hace que el gabinete sea más flexible para poder hacer cualquier tipo de instalación. ¿Okay? Esa es otra de las características que diferencian lo que es un gabinete BTD de lo que es los centros de carga BT-Plug. Entonces, cuando se adquiere o cuando se va a ofrecer un gabinete BTD, hay que considerar que viene todo esto que estás observando en pantalla. Viene lo que es la caja, que es lo que va, ya sea que se ocupe para sobreponer o para empotrar, lo que son las terminales para conectar tierras físicas y neutros y lo que es su tapa. Todo esto viene contenido en un kit.
Anteriormente, hace varios años, esto se tenía que comprar por separado. No, si alguien quería instalar un gabinete Betidine, tenía que comprar la caja con la tapa por un lado y lo que son las terminales por otro. Actualmente todos los códigos de esos gabinetes que estamos observando el día de hoy ya vienen en kit, entonces ya nada más con verificar que tenga la codificación con la K al final, que es el kit, quiere decir que ya viene todo, la caja, la tapa y lo que son las terminales de tierra y de electro. Como comenté hace un momento, otra de las características que también son bien interesantes en Betidine es que al propio tablero se le pueden instalar diferentes tipos de componentes. Es decir, no tan solo va dirigido para lo que es la distribución eléctrica, sino que se puede utilizar para control, para instrumentación, para intercomunicación, para instalación de datos, para instalación de voz, en fin, hay un sinfín de utilidades basándonos en que el RealDIM que contienen los gabinetes se le puede adaptar cualquier componente que vaya instalado o que tenga el tipo de instalación tipo DIN, tipo europea. Lo que no se puede hacer, por ejemplo, yo no puedo instalarle a este gabinete un interruptor tipo plug, por ejemplo, porque no hay compatibilidad, no se puede. De igual manera, yo no puedo instalar interruptores tipo DIN en los centros de carga tipo plug. Sí que sí puedo hacer, instalarle a mi gabinete BTD cualquier componente que cumpla con los estándares de lo que es la instalación en RealDIM, de cualquier tipo de componente. Y de igual manera, los componentes BTD se pueden instalar en cualquier gabinete que cumpla con los estándares europeos de instalación en RealDIM. ¿Ok? Así como observaste que en BTPlug había diferentes tipos de usos y diferentes tipos de centros de carga, lo mismo se replica en Betidine. Dependiendo del lugar o del tipo de proyecto o el cliente, tú puedes ofrecer diferentes tipos de gabinetes. Está desde lo que es el gabinete económico, que es un gabinete doméstico para una residencia o una casa pequeña, pasando por los gabinetes residenciales, que ya son para proyectos más grandes de otro tipo, o lo que es la línea Hydroboard, que ya son gabinetes que son los que te comentaba, que pueden ser instalados en lo que es la parte externa, ya que su tapa les brinda protección para un mayor categoría o clasificación de IP. Vamos a observarlos uno a uno. Lo que es Betidine se divide por series. La serie nos va diciendo las características y el tipo de uso de a dónde va dirigido ciertos tipos de gabinetes. Por ejemplo, esos que observas en pantalla son la serie E113 y E115. Esos gabinetes son dirigidos hacia lo que es uso doméstico, uso casero, ¿okay? Para casas pequeñas, están fabricados en resina autoextendible, al ser construidos con plástico o con resinas, son muy recomendables para utilizarse en áreas o en zonas donde existan contaminantes externos, como ambientes salinos, sulfatos. ¿Okay? No sé si hayas observado o si tú vivas cerca de una costa o cerca de una playa o hayas atendido clientes que viven en esos lugares. La corrosión, el óxido, se come todo, por ejemplo. Si se instala un centro de carga Betplug cerca de la playa y en un lugar donde esté en contacto directo con las condiciones atmosféricas, en poco tiempo se puede oxidar porque el ambiente es muy agresivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en este tipo de instalaciones o en este tipo de ambientes? Migrar o utilizar esos tipos de gabinetes que son plásticos, por lo tanto, bueno, tienen otro tipo de protección y otro tipo de reacción ante estos agentes contaminantes. Los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta atacan o se comen a lo que son los plásticos o las resinas que no tienen protección contra los rayos ultravioleta. Entonces, los gabinetes Betidine traen protección a los rayos ultravioleta y eso hace también que el tiempo de vida se prolongue en ese tipo de gabinetes. Al ser plástico, bueno, se evita accidentes de descargas eléctricas o de toques eléctricos. ¿Por qué? Porque el plástico en condiciones normales de operación, es decir, sin humedad, sin polvo, sin contaminantes, no es un aislante, no conduce la energía eléctrica. Entonces, si por algún motivo se toca o hay que estar trabajando, que es el gabinete Betidine, y esto está en las condiciones óptimas, entonces hay una muy pequeña probabilidad de que se sufra una descarga eléctrica.
Es súper estético, todo lo que es línea Betirin, ya sea esos que son domésticos o, la serie 215, 315 o 107 que vas a observar más adelante, todos, la vista es totalmente distinta a lo que es la línea BT-Plug. Y el factor de protección, el E113 tiene un factor de protección IP30 y el E115 tiene un factor de protección IP40. Quiere decir que tiene protección contra polvos sólidos, pero no tienen protección contra lo que es humedad, contra lo que son líquidos. La serie 215 y 315 son gabinetes donde ya puedes observar que su capacidad interna es mayor. Los gabinetes que vimos anteriormente son de 1, 2 o 3 polos. En este caso, esos gabinetes ya vamos desde los 4 hasta los 54 polos o módulos. Esas son otras diferencias que encontramos en Betirin y entre Betirin y BT-Plug. En BT-Plug, bueno, que es la parte o la línea americana, vamos a verificar o vamos a escuchar que se habla de polos. Un polo quiere decir una pastilla o un interruptor magnético. En este caso, los módulos quieren decir, un módulo significa un espacio donde se puede instalar un interruptor magnético. Entonces, si estamos hablando de un gabinete de 4 módulos, quiere decir que se le pueden instalar 4 pastillas de un solo polo o de un solo módulo. ¿Ok? El tipo de montaje es empotrar y los factores de protección también son IP30 o IP40 si se utiliza con puerta. De igual manera está fabricado en resina termoplástica autoextinguible con altos rangos de resistencia a lo que es la temperatura. En las versiones 34, de 36 y de 54 módulos se le puede instalar un interruptor megaticker, es decir, a estos gabinetes ya de mayor capacidad ya se le puede instalar un interruptor principal megaticker, por ejemplo, ¿ok? Y bueno, está fabricado con chiqueadores o con orificios para que se le puedan instalar o adecuar diferentes tipos de canalizaciones o de tuberías que se utilizan para lo que es las instalaciones eléctricas. La serie F107 es de igual manera de la línea Betirin, vienen en varias versiones desde 4 hasta 54 módulos. El tipo de montaje es de semi-empotrar y algo aquí es una característica que diferencia a este gabinete de las otras líneas que vimos de Betirin, es que sin puerta es un factor IP40, es similar a los otros 3 modelos que hemos visto, pero con puerta ya el factor de protección sube, se incrementa a un IP65. Estos gabinetes son los que se pueden utilizar para uso en intemperie, para uso en exteriores, donde ya hay lugares donde hay salpicaduras o inclusive chorros a presión con agua, ya soportan, ya tienen protección, es decir, lo que está dentro de ese gabinete ya no se va a mojar, ya no le va a entrar el polvo, tiene un nivel de protección bastante alto. Está fabricado con resina termoplástica autoextinguible, de igual manera tiene un alto rango para lo que es rangos de temperaturas, viene fabricado con material que es resistente a los rayos ultravioleta y bueno, tiene varios diámetros de entradas o de chiqueadores para la conexión de lo que es el cableado. En la parte interna de esos gabinetes también hay características interesantes que hay que considerar. Una de ellas es el ajuste de la profundidad de lo que son los rieles. Dependiendo del elemento o del componente Betirin que se va a instalar, el riel se puede subir o bajar. Por ejemplo, si se va a instalar un interruptor megaticker que ocupa más espacio, entonces se va al fondo y con eso se puede adecuar. Tiene una amplia distancia entre filas. Esto permite que cuando se está instalando algún producto se pueda meter mano, se pueda trabajar fácilmente entre producto y producto. ¿Ok? Como comenté hace un momento, esos gabinetes no tan solo van dirigidos a lo que es la parte eléctrica, sino que se pueden utilizar en diferentes tipos de soluciones. Y bueno, entonces hay veces que el cableado se hace más robusto o hay mayor cantidad de cableado y hace falta más espacio para trabajar entre fila y fila. De igual manera, hay mayor espacio en los espacios laterales, también va dirigido hacia lo mismo, permite trabajar de una manera más fácil, más fluida, más limpia para lo que es el ruteado, el acomodo del cableado.
contienen pulseras de conductor para conductores o pulsera de conducto. Esta pulsera lo que hace es que ahí va insertado lo que es el cableado y nos permite tener un acomodo más limpio, más seguro, más sencillo. El bastidor es extraíble. Eso también es otra característica que hace que Betirim sea una buena solución, porque si ya, por ejemplo, si ya tenemos el gabinete instalado en el lugar de la obra y queremos hacer algún mantenimiento o montar en una mesa de trabajo todos los componentes y hacer ahí la configuración, no es necesario desprender todo el gabinete, sino que se extrae el bastidor y con esto se hace toda la adecuación y todo lo que es el trabajo. ¿Ok? Contiene bisagras que permite que la tapa pueda abrir y pueda mantenerse y bueno, pueden cambiar de posición y eso también les da mucha versatilidad a esos tipos de gabinetes. Con lo que respecta a los interruptores, como te comenté, el interruptor que se instala en esos gabinetes es el interruptor tipo Betirim, es un interruptor termomagnético que va montado en riel DIN, está fabricado bajo los estándares europeos, hay en versión de 1, 2, 3 polos, hay capacidades desde 0.5 hasta 125 amperes. Esa es una de las características que diferencia a esos interruptores con los interruptores tipo plug. Los interruptores tipo plug, el amperaje o la corriente nominal mínima que soporta son de 10 amperes. ¿Okay? Quiere decir que aquí podemos atender soluciones donde necesiten protección de sobrecarga y que tenga una sensibilidad o que tenga una calibración menor, porque hay de 0.5, de 3, de 6 amperes y hasta 125 amperes. En BTplug nos quedamos en 70 amperes. Entonces, aquí en lo que es Betirim podemos tener interruptores termomagnéticos que ya me puedan censar 80 amperes, 100 amperes, hasta 125 amperes. El voltaje de operación, BTplug está entre 120 y 240 y está hasta 440 voltios de corriente alterna. También hay capacidades interruptivas de 10.000 y 16.000 amperes, mientras que en BTplug su capacidad interruptiva de calibración es de 10.000 amperes. ¿Okay? Entonces, el interruptor termomagnético Betirim te sirve para lo mismo, te funciona para lo mismo, trae protección, te sirve para distribuir energía eléctrica, trae protección de cortocircuito, protección de sobrecarga, simplemente que al estar fabricado bajo otros estándares, tiene otras características eléctricas, tiene un mayor rango en protección de sobrecarga y bueno, se puede utilizar en diferentes tipos de proyectos, a diferencia de BTplug, que se puede utilizar en otros tipos de proyectos. ¿Okay? Recordando que esos interruptores, al ser fabricados bajo un estándar, pueden ser instalados en cualquier gabinete que esté fabricado bajo este estándar, sea Betirim o sea de cualquier otro tipo de gabinete. ¿Ok? Esta es la información que el día de hoy yo tengo preparada para ti. Estoy convencido, estoy seguro que es de mucha utilidad y te va a servir mucho para tus proyectos y para todo lo que estás desarrollando el día de hoy allá en tu punto de venta o en tu campo de influencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Les recuerdo los catálogos, la versión digital la pueden descargar en nuestra página vitichino.com.mx. Ahí buscan la sección de biblioteca y ahí pueden buscar los catálogos para conocer más acerca de las líneas. También les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales, ya que ahí ponemos eventos, información de producto, etcétera, lanzamientos. Algo muy importante también, si les gustan estos webinars, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que los puedan compartir, volver a ver, o inclusive si ya se perdieron algunos, ya llevamos más de un año realizando estos webinars, entonces pueden regresar y ver webinars que a lo mejor se perdieron, pues los pueden volver a ver y compartir ahí en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Nos vemos en el siguiente. Viticino.